Guillermo Lasso es el candidato presidencial de Creo y, según las encuestas, se está perfilando para ser el gran rival del señor Rafael Correa en la segunda vuelta, que cada día parece más posible, aunque no muy probable, señor Lasso. ¿Qué dice usted? Buenos días. Buenos días, Jorge. Muchas gracias por esta entrevista. Me alegra estar aquí en el set de La República. Gracias a usted. Yo creo que es muy probable una segunda vuelta. Ya lo dicen algunas encuestas. Todavía la campaña no comienza, comenzará el próximo 4 de enero y vemos cómo ha crecido nuestra candidatura a nivel de encuestas hasta ya ubicarse en una u otra en niveles del 22 al 25%. Eso es un buen resultado, y es un buen resultado porque nuestro mensaje está llegando a los ecuatorianos, unos ecuatorianos que quieren oportunidades, que quieren empleo, que quieren vivir en un país en paz, con seguridad, con tranquilidad, en un ambiente de democracia, sin miedo y con esperanza. Qué bien. Yo siento que la campaña está desnivelada, que el señor Correa hizo todo para perpetuarse, me parece que es su objetivo, pero partamos de la suposición que, insisto, me parece cada día más posible de que usted pueda ganar en las elecciones. Desmontar el aparato judicial, jurídico, burocrático, legislativo que ha montado Correa para perpetuarse va a ser muy difícil. ¿Usted cree que podrá lograrlo? ¿Y tiene la decisión de desmontar el aparato correísta? Yo creo que esa no será solo mi responsabilidad como presidente de la República. Esa será la responsabilidad compartida de toda la sociedad ecuatoriana, que comprende que es necesario fortalecer las instituciones democráticas del país, que comprende que hay que respetar a la justicia, por ejemplo, que ya no hay que meter más mano en la justicia y que hay que dejar que opere el mecanismo de la justicia con tranquilidad, dentro del derecho, con eficiencia. Probablemente será necesaria una reforma constitucional que, por ejemplo, le devuelva a la Asamblea Nacional aquella responsabilidad de nombrar a los organismos, a los funcionarios que dirijan los organismos de control. Por ejemplo, será necesario, desde mi punto de vista, eliminar la reelección presidencial inmediata para evitar esta tentación del uso del aparato estatal en contra del adversario en política. Por ejemplo, fortalecer las instituciones democráticas, dejar perfectamente claro un límite del poder presidencial sobre la sociedad civil, que no se exceda el Ejecutivo, que respete al Legislativo, que respete al Poder Judicial y sobre todo que respete los otros contrapesos de la democracia, como la oposición y los medios de comunicación independientes al gobierno. Pero si usted fuera presidente, ¿cómo gobernaría con este Consejo Nacional Electoral, con esta Corte Constitucional, con esta Corte Nacional de Justicia, con este Consejo de Participación Ciudadana, todo armado por Correa, para Correa? Mire, esa es una realidad, y vuelvo a repetir en el concepto de que no será solo mi responsabilidad, sino será responsabilidad de toda la sociedad ecuatoriana. A través de veedurías, la prensa independiente deberá actuar con mucha firmeza, prendiendo reflectores y advirtiendo de determinadas decisiones que no se encajan dentro de la ley y dentro de un proceso democrático que genere valor para la sociedad ecuatoriana. Esa es la realidad. Y eso es lo que yo voy a enfrentar. Pero ¿no pensaría usted en esa reforma constitucional? Por supuesto. Destruir alguno de esos organismos o reorganizarlos para... porque si no va a pasar lo que pasó en la Argentina de Perón. Perón fue derrocado en el año 55, después volvió interinamente, se murió rápido, pero el peronismo sigue controlando la Argentina. Ese mal, esa epidemia puede ocurrir al Ecuador. Le he dicho de manera muy clara, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana no tiene por qué sustituir una responsabilidad que le corresponde a los verdaderos representantes del pueblo, que es la Asamblea Nacional. Por lo tanto, hay una reforma necesaria que debemos llevar adelante. Pero también hay urgencias que sienten los ecuatorianos. Aquel padre de familia que no tiene un empleo, que no tiene cómo llevar alimentos a su casa, aquella madre de familia que no puede cambiarle de ropa a sus hijos, aquella madre de familia que vive con su sobra cuando un hijo sale a la calle porque tiene recelo de que la delincuencia termine por afectar físicamente también a su hijo. Por lo tanto, hay problemas urgentes que demandan los ecuatorianos soluciones, como la creación de empleo y un ambiente de seguridad para los ecuatorianos.
Por eso nuestro enfoque, sin descartar una reforma política, que como usted lo señala es importante y fundamental, nuestro enfoque va hacia la creación de empleo como la mejor herramienta para superar la pobreza en el Ecuador. Ahora, Guillermo Lasso, presidente, ¿cuál sería la primera decisión que tomaría? Ahora, porque usted me mencionó 3 temas, ¿no? Redemocratización, empleo, seguridad. Bueno, tenemos que trabajar en todos esos frentes. Hablemos un poco en materia de empleo, en la generación de empleo. Perfecto. Definamos la pobreza del Ecuador sobre la base de las cifras oficiales. Cerca de 4,5 millones de ecuatorianos viven bajo la línea de pobreza, es decir, tienen ingresos menores a $75 al mes. ¿Qué necesita ese ecuatoriano para superar su problema de pobreza? Un empleo. ¿Quién es capaz de crear un empleo? Un emprendedor, un empresario, micro, pequeño, mediano, grande, de capital local, de capital internacional. ¿Cómo logramos que ellos se entusiasmen para llevar adelante proyectos que generen empleo? Hay que reducir trámites, hay que reducir impuestos, hay que llegar a acuerdos comerciales con la mayor cantidad de países del mundo y hay que generar una estabilidad y tranquilidad para que se sientan con seguridad, sin miedo y con la esperanza de que sus proyectos van a florecer. De esa manera vamos a crear empleo en el país y a luchar con eficiencia contra la pobreza. Esas serán mis primeras decisiones en materia tributaria, por ejemplo. Una reforma para eliminar el impuesto a la salida de capitales. Yo siempre lo he dicho, ese es un impuesto al ingreso de capitales, que lo necesita el Ecuador. Y nació bajo esa lógica, que yo no he compartido nunca, pero era una lógica. Ahora, ¿qué resulta? Que el impuesto de la salida de capitales se lo aplica también como una especie de arancel extra a todo lo que importa el país o a la mayoría de los productos que importa el Ecuador, como pueden ser vehículos, materias primas y otros productos. Y eso encarece la vida de los ecuatorianos. En lugar de haber subido el IVA, crearon el impuesto a la salida de capitales. ¿Usted subiría el IVA? No, yo no subiría el IVA. Lo que estoy planteando es todo lo contrario. Bajar impuestos, eliminar el impuesto a la salida de capitales, eliminar el impuesto mal llamado verde, eliminar el impuesto a la tierra que tiene con zozobra a los agricultores y ganaderos ecuatorianos. Y ese conjunto de impuestos, al eliminarlo, facilitaría el emprendimiento en el país, que haría florecer más a la economía ecuatoriana y por crecimiento de economía compensar esos ingresos que se estarían reduciendo por eliminación. Hacer todo eso significaría correlativamente disminuir el papel del Estado en la sociedad. En lo absoluto, el papel del Estado en la sociedad es un rol fundamental que no puede ser eliminado. Por ejemplo, ¿qué planteo yo? Incrementar la inversión social en salud y en educación. Pero si usted me lo permite, un ejemplo en salud, no necesariamente solo con recursos del Estado. Cuando el gobierno o el Estado crean las condiciones adecuadas para que los privados inviertan, por ejemplo, en nuevas clínicas y hospitales en el país para cubrir el déficit de 6,000 camas que tiene el Ecuador, de esa manera estamos incrementando la inversión social con la cooperación privada. Vea lo que sucede en el país. ¿Recuerda usted aquel episodio de aquel joven en Guayaquil que tuvo un accidente y que lo tuvieron de turista por distintos hospitales? Ninguno lo atendió. Finalmente falleció. ¿Debido a qué? Falta de capacidad instalada en clínicas y hospitales en el Ecuador. Hay un déficit de 6,000 camas. De acuerdo con estándares internacionales, necesitamos 2 camas cada 1,000 habitantes. El Ecuador requiere 30,000 camas y tiene 24,000. Faltan 6,000 camas. ¿Vamos a esperar que el gobierno tenga cerca de $1.200 millones para invertir en salud? Probablemente vamos a esperar la eternidad, pero la salud de los ecuatorianos no puede esperar. ¿Yo qué propongo? Una ley creando una zona franca de salud, un régimen tributario especial, liberalizando de por vida el pago de impuesto a la renta a todo capital local e internacional que venga a invertir en nuevas clínicas y hospitales del Ecuador, bajo un principio de descentralización. Le van a acusar de que quiere privatizar la salud. Al contrario, eso va a decir el correísmo. Al contrario, yo lo que estoy es convocando el capital privado para que coopere con el Estado para la inversión social. Por lo tanto, lo que yo proyecto es una mayor inversión social en términos
cuantitativos y en términos de calidad que produzca los resultados a través de un proceso descentralizado. Cuando se habla de salud, para dar una respuesta política a través de comunicación, se invierte en Guayaquil, en Quito, en Cuenca y quizás en Manta, y no va más allá. Pero vaya usted a Zapotillo, un pequeño cantón de la provincia de Loja, donde viven 12.000 ecuatorianos. No hay una clínica, no hay un hospital, y cuando alguien se enferma, tiene que viajar 1:30 a Macará o 4 horas a Loja. Si tiene suerte se salva, si no se muere en el camino. Hay que crear un hospital o una clínica de 50 camas en Zapotillo. Y le puedo dar el ejemplo de Palestina en la provincia del Guaya, de Santa Lucía en la provincia del Guaya, de Montalvo en la provincia de Los Ríos, de Borbón en la provincia de Esmeralda, de Barbones en la provincia del Oro. Y así le puedo dar una serie de cantones. Por eso una de mis propuestas también es cambiar aquella sabatina por un sábado de trabajo con cada uno de los 221 alcaldes del Ecuador, independientemente de la bandera política. Mi objetivo será servir a los ecuatorianos bajo un concepto de descentralización de la inversión pública y privada y apoyando los gobiernos municipales, porque son los que están cerca de los ciudadanos. Esas son las propuestas que yo le tengo al país. Dinamizar la economía, dinamizar aún más la inversión social en salud, en educación, en salubridad. Mi propuesta es, tan pronto llegue al gobierno, declarar en emergencia la salubridad del país. No hay agua potable saliendo de Guayaquil, Quito, Cuenca, Manta. Lo que tiene es agua entubada, que no es agua segura. Y el 25% de las enfermedades infantiles del Ecuador provienen de la falta de agua potable. Veo, señor Lasso, que tiene una serie de proyectos bastante delineados. ¿Están trabajando ya, su equipo está trabajando ya en proyectos específicos de leyes para presentarlos de inmediato si usted ganara? Venimos trabajando desde hace más de 5 años. Y no solamente en la construcción de leyes y programas de gobierno, sino en la construcción de equipos, de gente joven, comprometida con estos principios de democracia, de libertad, que respetan la iniciativa individual. Son liberales como soy yo liberal. Y defino a un liberal como un individuo que en mi caso ha tenido que trabajar desde los 15 años de edad para poder avanzar en la vida, partiendo sin un centavo en el bolsillo y buscando soluciones para los demás. Y tratando de contrastar con aquel principio socialista de que un grupo de personas se juntan para intervenir en la vida de un individuo. Por lo tanto, yo creo en esa labor liberal de una persona, de ese espíritu de emprendedor que procura las soluciones de los demás. O sea, usted me está diciendo que tiene ya un equipo de gobierno listo. Por supuesto, por supuesto. Va a tener 34 ministros como tiene este señor o algo por el estilo, porque no creo que ni ellos saben cuántos son. Mire, el objetivo será manejar con eficacia, no solo con eficiencia, los recursos públicos. Eficacia es cuando se produce el resultado que el ecuatoriano quiere, no solamente diciéndole con una propaganda que estamos invirtiendo en salud. La mejor publicidad es la que refleja la realidad. Cuando en Zapotillo exista una clínica, esa es la mejor publicidad que podemos hacer sobre salud en el Ecuador. Cuando en Montalvo haya agua potable y se garantice la salud de los niños, esa es la mejor publicidad que podemos hacer en el Ecuador. Cuando yo me instale a trabajar como presidente del Ecuador con cada uno de los alcaldes y su consejo cantonal, como dije ya, independientemente de la bandera política, en temas de salubridad, de salud, de educación, de deporte, de cultura, de arte y también de producción para generar empleo en las zonas donde ellos tienen influencia y se desarrollan. Por ejemplo, Zapotillo es una zona agrícola del país. Es el cantón más fronterizo, uno de los más fronterizos del Ecuador con el Perú. Allá se produce arroz y tenemos que trabajar con los agricultores. Se produce maíz también. Tenemos que trabajar con los maiceros y tenemos que respetarles sus sueños y no importar maíz en el momento en que hay una buena cosecha de maíz en el Ecuador. Hay que tener una política agrícola que parta del sentido común sobre la realidad y la dinámica del negocio agrícola del Ecuador. No me contestó lo de los 34 ministros. Bueno, vamos a dimensionar y lo tenemos previsto para reducir el número de ministerios a los ministerios que realmente requiera el Ecuador.
Porque el dinero necesitamos que se quede en manos de los emprendedores, porque son ellos los que generan empleo. Aquel modelo del gobierno rico con ciudadanos pobres es el que nosotros queremos derrotar. Queremos un modelo del ciudadano que mejore su calidad de vida, de todos los 14 millones y medio de ecuatorianos, mejoren su calidad de vida, y un gobierno que cumpla con eficacia su rol fundamental en aspectos fundamentales como la seguridad, la salud, la educación, pero que convoque también al capital privado para la inversión social del Ecuador. Eso que usted decía, señor Lasso, de gobierno rico con pueblo pobre, es muy propio de los regímenes socialistas. Así se ha visto en los 100 años prácticamente, desde el año 17, en que hay regímenes socialistas en el mundo. Lo cual significa, y volvemos al principio, que hay que desmontar toda esta estructura de poder político y económico creado por el correísmo. Pero también tenemos que ser justos. Yo creo que la visión de desarrollo actual del Ecuador parte desde que el Ecuador descubrió petróleo. ¿En qué se basa esa visión de desarrollo? En los altos precios del petróleo y el endeudamiento público. Cuando el precio del petróleo está alto, al Ecuador le va bien. Cuando cae, al Ecuador le va mal. Cuando tenemos acceso al financiamiento externo, como hoy con la China, al Ecuador le va bien. Pero cuando llega el momento de pagar esa deuda y no hay acceso a los mercados financieros, al Ecuador le va mal. Por eso yo, ¿qué propongo? Incluir el apoyo al emprendimiento, que es una fuente inagotable de recursos para el Ecuador, para crear una estabilidad en el proceso de desarrollo y no tener una sociedad que va en una montaña rusa. En la parte alta cuando el precio del petróleo está alto, en la parte baja cuando el precio del petróleo está bajo. No, tenemos que apoyar el espíritu emprendedor de los ecuatorianos. Tenemos que crear empleo, tenemos que convocar al capital internacional para que invierta en la gran industria y para que genere empleos de calidad para más de 3.600.000 ecuatorianos que están hoy en el subempleo, jóvenes que se han preparado con esfuerzo en la universidad y que luego terminan frustrados, porque el empleo que tienen es un empleo inferior a la capacidad que él tiene, a la preparación que él tiene. Necesitamos convocar inversión extranjera. Yo digo, más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. ¿Qué quiero decir con esto? Más exportaciones ecuatorianas al mundo y más inversión extranjera del mundo en el Ecuador para crear una dinámica que haga crecer la economía, que genere empleo y que genere un círculo virtuoso generando oportunidades para la sociedad ecuatoriana. Muy bien, señor Lasso, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias, Jorge, muy amable por su entrevista. Al contrario, gracias por haberla aceptado y me parece muy bien que ya empezamos a desarrollar programas de gobierno y no solamente las propuestas demagógicas que son características de las campañas electorales. Tenemos muchos, me he quedado en no más del 33% de mis propuestas y mis ideas y la campaña comenzaré proponiendo una idea por cada día de campaña. Por lo tanto, tenemos muchas. Y tenemos un equipo de ecuatorianos realmente comprometidos con el desarrollo del país, gente joven que quiere servir al Ecuador. Y no solo joven, adultos y adultos mayores, porque todos tenemos derecho a asumir la responsabilidad de nuestro Ecuador. No solo el derecho, la obligación de hacerlo. Correcto. Señor Lasso, una vez más, muchas gracias. Gracias. Guillermo Lasso, candidato a la presidencia de la República.